Vamos a continuar con nuestra exposición de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. No pierda de vista, hermano, el contexto de esta preciosa carta. Pablo, en todo este documento, está haciendo extensivo la defensa a la doctrina de la justificación por la fe. Y está advirtiendo en contra de enseñanzas erróneas que el judaísmo, o más exactamente, los judaizantes estaban trayendo a las iglesias de Galacia. Por eso es que hablamos de la epístola de Pablo a los Gálatas, porque se dirige a los creyentes, a esas congregaciones que estaban en esa región, los Gálatas. Pero estamos hablando de que los receptores de esta carta son cristianos. Y ciertamente desde un comienzo Pablo nos ha llevado a que estemos indagando y explorando nuevamente lo que es el Evangelio, ¿sí? El Evangelio. Y al punto de hoy, hermanos, nosotros podemos llegar a considerar que cuando uno habla del Evangelio, para algunos, óigame bien, para algunos ha llegado a ser, es como una rutina, es como un adorno, ha sido como una distinción que algunos han abrazado, ¿sí? El Evangelio. Y ha sido para ellos algo que los distingue de otras personas. Y en cierta manera esto es verdad. A nosotros como creyentes el Evangelio nos hace distintos a aquellos que no han aceptado las verdades que nos enseñan las Escrituras acerca de la salvación. Pero hay quienes han usado el Evangelio para esconder su vida pasada. O, bueno, más bien toda su vida, porque tanto su pasado como su presente ha sido igual, una torpeza en el pecado, y se han escudado en el Evangelio para ocultar su pecado. Creen que ese Evangelio los hace ser quizás más religiosos que otros, sin importar qué tan lejos estén de Cristo, pero son cristianos. Están en una iglesia, tienen una Biblia, pero no interesa la condición de su corazón. Y eso es triste, hermanos. Pareciera que para estas personas les es suficiente aquellas cosas que son meramente externas, ¿sí? Que es como cuando nosotros nos vestimos, ¿sí? Lo hacemos únicamente para mostrar un atavío externo, siendo que el atavío del corazón está totalmente entenebrecido. Pueden llegar a ocultar su pecado detrás de buenas obras. Pueden ocultar su pecado detrás de un lenguaje aparentemente cristiano. Pueden ocultar su vida impía por ser parte de la iglesia de moda. Porque sí saben bien, hermanos, que hay iglesias que son de moda, ¿sí? Y hay otras que no son tan apreciables porque es que no está de moda, ¿sí? No está lo que a mí me gusta, no está lo que llena mis expectativas, no está lo que quisiera que me dijeran. Entonces, ser parte de la iglesia de moda también ha sido ese escudo para esconder su verdadera condición del corazón. Ahora, ¿cómo puede estar sucediendo esto? Pues bueno, a la verdad se trata de algo que se les ha enseñado, ¿sí? Eso no llegaron así como así. Pues obviamente su pecado los ha llevado a cada vez a desviarse de la voluntad de Dios. Pero cuando son atrapados por una falsa doctrina, cuando son adoctrinados por un falso evangelio, llegan a esa condición de tener un contexto exterior aparentemente favorable delante de Dios, pero por dentro están muy alejados del Señor. Si usted es adiestrado en un concepto que es erróneo, ¿qué va a suceder? Pues así mismo será el reflejo de su vida. Así será el reflejo de su vida. Lo que usted ha conocido, lo que a usted le han enseñado, eso usted lo va a reflejar de una manera u otra.
Aquellos cultos, hermanos, que apelan a las emociones y que apelan es al bienestar físico, en donde se ofrece un evangelio que satisface precisamente a esas necesidades carnales, pues es muy difícil que ellos puedan llegar a ver la verdadera necesidad que ellos tienen. Pueden estar enceguecidos y no ver la necesidad que tiene su alma. Y ese es el graso problema que estos cultos han venido a ofrecer. Distraen, recuerden nuevamente el concepto, pan y circo, los distraen con migajas y no se dan cuenta de qué están realmente necesitados. Y usted puede hacer un ejercicio muy sencillo. Usted le puede preguntar a una persona de la calle, ¿sí? Una persona que tiene hambre. Usted le puede preguntar, ¿cuál es su necesidad? Y sin lugar a dudas, esa persona le va a responder que su necesidad es saciar su hambre. Esa es su necesidad. Él no tiene otra necesidad. Él puede estar muriéndose de frío, pero su necesidad primaria es el hambre. Ahora bien, fíjense, si desde el origen de una enseñanza o de una doctrina que se enseña, se lleva a la audiencia a que hay soluciones para esas necesidades físicas, y si todo eso se da dentro de un tinte o una decoración religiosa, pues el engaño puede llegar a ser mayor. Yo quiero que atienda a lo que la Escritura nos ha estado enseñando, y es a que tengamos presente el ejemplo del apóstol Pablo. Esto es lo que ha hecho Pablo. No solamente les saluda fríamente, no solamente les expone de manera abierta lo que es ser salvo por gracia y a lo que debe desbordar esa salvación por gracia, que es glorificar a nuestro Dios, sino que ahora dice, miren el ejemplo en mí. Miren el ejemplo en mí. Y por eso les digo, piense en el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Él qué era? Él era un religioso de su época, ¿sí? Su fachada, su traje, su manera de hablar, su manera de vestir, todo el contexto que él traía era de un hombre religioso, que fue adiestrado en una doctrina ajena a la Escritura, porque apelaba, ¿era qué? Al egocentrismo, ¿sí? Al egocentrismo, tal vez no personal, pero sí era un egocentrismo racial, un egocentrismo cultural, porque primaba era el judío, lo que primaba era el fariseísmo, lo que primaba era las tradiciones de sus padres. Y todo esto estaba entremezclado con cosas sagradas, con ir al templo a orar, con guardar los días de reposo, estaba también con las ofrendas, con todo esto estaba entremezclado. Entonces había una mezcla entre lo sagrado y lo profano. Y ese era el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Y cuál fue el resultado, hermanos, de esta mezcla que traía Pablo? Pues el resultado no pudo ser otro que la de un hombre que pretendía agradar a Dios sin ni siquiera conocerle, sin ni siquiera saber su voluntad. Pero aún así, este hombre, Pablo, estaba convencido que al ser celoso de las tradiciones y del conocimiento humano, pues lo acercaban más a Dios. Estaba enceguecido. Pero fíjense, algo pasó. Alguien pasó. Y fue el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo se atravesó al camino de Pablo, a su testarudez espiritual, a su ceguera del alma, cuando el Señor lo reconvino, prácticamente dijo que su vida no era otra cosa que una persecución en contra de Dios. Y eso es lo que éramos nosotros. Éramos perseguidores de las cosas santas de Dios. Las odiábamos, las aborrecíamos. Ojo, estoy hablando en pasado. Pero vaya usted y piense si eso es su hoy. Si ese es su hoy.
que entremezcla lo santo con lo profano, creyendo que agrada a Dios, pero es un enemigo de Dios. El Señor lo reconvino y le dijo: estás persiguiendo a alguien, y a quien persigues es a mí. Me persigues, yo soy Jesús a quien tú persigues. Eso mismo, hermano, pasa en muchas personas que llenan sus bocas hablando de Dios, pretendiendo ser cristianos, ya sea por mezclar la religiosidad con sus prácticas mundanas, como si con ello pudieran justificar su pecado. ¿Sí? Dicen ser cristianos, pero su vida está marcada por el pecado. Por un pecado regular, por un pecado constante, por un pecado que no está dispuesto a abandonar, porque su Señor es el pecado y no Cristo. En alguna oportunidad nuestro Señor Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y me impacta, por eso es que al Señor se le otorga el título del príncipe de los predicadores. No hubo un predicador más grande que nuestro Señor Jesucristo. Detrás de él estaba Pablo. Pero el primero fue nuestro Señor. Y qué hermoso esa expresión: por sus frutos los conoceréis. Esto lo dijo refiriéndose a los falsos maestros que aparentemente eran buenos. Aparentemente, ¿sí? Pero en el fondo no lo eran. ¿Recuerdan ese adagio popular que dice: aunque la mona se vista de seda, mona se queda? ¿Sí? Mona se queda. Pues efectivamente, hermanos, la gente se conoce es por sus obras, ya que sus obras manifiestan lo que verdaderamente son. Quiéralo o no, quiéralo o no. Procure usted ocultar una obra y no podrá. Todo saldrá a la luz. Aún dice la Escritura que hasta las intenciones del corazón serán expuestas en el juicio final. Nada quedará oculto. Ahora, retomando el caso del apóstol Pablo. La misma gente podía evidenciar la conducta de este hombre. La gente conocía el obrar del apóstol Pablo. Por eso el mismo apóstol, él dice allí en Gálatas 1:13: porque ya habéis oído acerca de mi conducta. Ustedes me conocen. Ustedes me conocían por mi conducta, por mis obras. Ojo, en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pero hermanos, para Pablo no estaba sumamente justificado al considerarse un judío como ningún otro, que superaba a cualquier otro de sus compatriotas en el celo por las tradiciones de sus antepasados. Eso no lo tenía ahorita, en ese momento no lo tenía en su pensamiento. Pero antes de conocer a Cristo, sí era su justificación. Él iba a perseguir a la iglesia del Señor, justificando en su fe, en su doctrina, en su creencia, en ser un fariseo, en ser un judío. Él se justificaba. Pero aquí no lo está haciendo. Así es que, hermanos, en este punto Pablo, por ejemplo, cuando habla de lo que él fue, o de lo que estos Gálatas aún conocían acerca de la conducta de Pablo en otro tiempo, Pablo es más explícito cuando le escribe a los filipenses, en el capítulo 3 de su carta, en los versículos 4 al 6. Él es más explícito al mencionar lo que él era. Él dice: si alguno piensa que tiene de qué confiar, ¿en qué? En la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne. Filipenses 3, 4 al 6. Pablo dice: yo más. Yo sí tenía en qué confiar en mi carne. Mire, y hace un listado.
de lo que él era, de sus credenciales, de su obra. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo tenía de qué jactarse. No somos distintos. Sin Cristo tenemos mucho de qué jactarnos. De mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi intelecto, de lo brillante que soy, de lo sagaz. Y todo eso es un motivo de justificación y aún de gloria, de vana gloria, para decir, todo lo que soy, todo lo que tengo, está justificado porque tengo la capacidad. Para que Pablo haya estimado, porque él continúa allí en los Filipenses, la carta a los Filipenses, diciendo que todo esto lo consideró por basura, para que Pablo haya estimado todas sus credenciales por basura, lo que en su momento fue para él su gloria humana, es porque él experimentó algo. Él experimentó la verdad revelada en su vida. Y cuando el Evangelio, porque eso lo hace el Evangelio, cuando el Evangelio hace su propósito, que es la de llevar a los hombres a los pies de Cristo, pero de una manera humillado por causa de su pecado, suplicando por la salvación de sus almas, esa vida, hermano, esa vida no, óigame bien, no puede ser la misma. No. Un cambio radical ha de manifestarse. Cuando somos llamados por el Evangelio de manera eficaz, algo ocurre en la vida de esa persona. Algo que es sumamente evidente, transformador. Ya no es el mismo. Pablo, cuando era conocido como Saulo y se dirigía a Damasco, él se dirigía, ¿de qué manera? Se dirigía como una espada, ¿sí? Como una espada afilada, una espada destinada para hacer daño a los cristianos que se encontraban en aquella ciudad de Damasco. Y el Señor resucitado salió a su encuentro y esa espada aguda, esa espada afilada, fue echada a tierra y fue quebrada. A tal punto que no podía ser usada más para hacer daño. Hermanos, el Señor se reveló a Pablo. Y el cambio que hizo en este hombre comenzó ¿en dónde? ¿En lo externo? ¿En sus obras? ¿En su ética? No, comenzó en el corazón. De lo contrario, cualquier obra estaría contaminada de las pretensiones asesinas de su corazón. Mire, Pablo les dijo a los Gálatas que aquella conducta que él tenía antes del judaísmo fue transformada. Y no fue simplemente, como les digo, cambiar sus actos, dejando de hacer lo malo por hacer lo bueno. Pues eso no es posible si el corazón, que es la raíz de todo mal, no es corregido. El Señor Jesús no solo se reveló a Pablo, sino que además se reveló en Pablo. Y allí hay una gran diferencia. No solamente el Señor se reveló a Pablo, se le presentó a él. Porque nuestro Señor, estando en la tierra, se presentó a muchos. Pero muchos no creyeron. No solamente se reveló a Pablo, sino que se reveló en él, en su corazón. No solo recibió el Evangelio en su llamado externo, además fue llamado en su interior para aceptar sí o sí las bondades del Evangelio. Hermanos, aquí es donde muchos que se hacen llamar cristianos, distan, se alejan de la experiencia de Pablo. Muy lejos. Que al recibir un evangelio entremezclado con mandatos de hombres,
donde se les asegura que por hacer cualquier obra que se les indique, por ejemplo, repetir la oración del pecador, ya con eso les hace cristianos. Y salen convencidos de que porque alzó una mano, porque pasó al frente, que porque dio plata, porque no la dio, porque hizo, deshizo, creen que con eso ya son creyentes. Y ni siquiera entienden lo que implica la palabra creyente. Son convencidos que su acto les garantiza que ya son parte de la familia de Dios, aunque de ahí en adelante sus vidas no reflejan en nada el llamado que hace el evangelio verdadero. Tal como entró, así mismo se fue. Cuando el Señor se revela a Pablo diciendo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, hermanos, es un llamado directo al arrepentimiento y a la fe. Eso es el Evangelio, un llamado al arrepentimiento y a la fe. Y cuando un hombre responde positivamente a este llamado, es decir, cuando se arrepiente y cree en Cristo, su vida no es igual. Su vida no es igual. Un cambio sustancial se produce en su corazón y que abundará en obras dignas de arrepentimiento. Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Yo le pregunto, hermano, ¿cuáles son sus frutos? ¿Cuáles son los frutos con los que la gente los conoce? ¿Qué es lo que testifica usted a quienes le rodean? A sus hijos, a su esposa, esposo, a sus compañeros de trabajo. ¿Cuáles son sus frutos? Ahora bien, ¿hay un antes y un después de Cristo en su vida? ¿Hay alguna diferencia en su conducta? Pablo, hermanos, recuerde que Pablo lo que va a hacer ahora es, por medio de su testimonio, va a continuar su discurso delante de los Gálatas con la premisa de defender su ministerio, arrojando ciertos detalles de lo que ocurrió después de ser salvo. Algunos detalles. Y lo que quiero, hermanos, en esta mañana, con el favor de Dios, es que nos demos cuenta, es que la obra de Cristo en la salvación, por el verdadero evangelio, ha de producir verdaderos ciudadanos del reino de los cielos, que van a hacer de sus vidas un instrumento para la gloria de Dios. Esto es una verdadera conversión. Y quiero, hermanos, que hagamos lectura de los versículos 16 al 24. Versículos 16 al 24 de Gálatas capítulo 1. Desde la segunda parte del versículo 16, ¿sí? Porque ya la semana pasada expusimos verso 15 y la primera parte del verso 16. Hoy nos corresponde la exposición del verso de la segunda parte del 16 hasta el 24. Dice el apóstol: no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel
que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Así es que, hermanos, estos versículos del 16 al 24, primeramente nos relata, no de manera exhaustiva, la cronología de los hechos históricos de la vida de Pablo, pero sí lo que nos dice es sumamente importante para identificar la legitimidad del llamado de salvación y del ministerio al que el Señor le había elegido. Y para ello, hermanos, nosotros vamos a estar encontrando pruebas irrefutables que son, o más bien, que sostienen la genuinidad de su llamado, las cuales debieran ser observadas en nuestras vidas si es que hemos sido salvos por la fe en Jesucristo. Vamos a explorar, hermanos, este contexto histórico que nos presenta la Escritura de la vida del apóstol Pablo. Y lo primero que encontramos nosotros en los primeros versos, desde el verso 16b aproximadamente hasta el verso 20, es cómo el apóstol Pablo va a procurar reflejar en su vida cómo Cristo fue quien le instruyó y no fue el hombre. No fue el hombre. Y cierta manera, hermanos, nosotros somos instruidos es por Cristo, no por un mensaje humano. Fíjense, yo les pregunto, ¿qué pudiéramos pensar del desarrollo del ministerio de Pablo? ¿Sí? ¿Listo? El Señor vino, le habló la palabra de verdad, lo convirtió al cristianismo. ¿Qué sigue después de la conversión? Bueno, seguramente si eso hubiese estado a disposición nuestra, nosotros le hubiésemos sugerido al apóstol algo muy cerca al pensamiento judaizante. Le hubiésemos dicho, Pablo, lo mejor sería es que fueras a Jerusalén, que fueras para ser instruido en el Evangelio por los mismos apóstoles del Señor. Allá están, en Jerusalén. Puedes ir a a Pedro o a su hermano Andrés, o a alguno de los hermanos Jacobo o Juan, o a donde el apóstol Felipe, o Bartolomeo, o Tomás, o Mateo, el que era antes publicano, o a Jacobo, el hijo de Alfeo, o a Lebeo, o a Simón, el celote. Pero no vayas a Judas Iscariote, porque él ya está muerto. Pero aún hubiese estado vivo, seguramente lo hubiésemos mandado allá. Pero no, hermanos. No solamente hubiésemos escogido a estos hombres como maestros para Pablo, sino que además hubiésemos determinado un tiempo suficiente y necesario para que fuera instruido. ¿Sí? Piense usted, 3 años. Sí, yo pensaría que sería un tiempo prudente. 3 años. ¿Por qué digo 3 años? Bueno, porque 3 años fue el tiempo que el Señor mismo dedicó para enseñar a sus discípulos en su ministerio terrenal. Así es que entonces 3 años sería, como mínimo, un buen tiempo para ser enseñado en la doctrina cristiana. Pensaríamos que sería suficiente como para que Pablo recibiera la instrucción necesaria para después de esto, después de esto, pudiera ejercer el ministerio. Eso es lo que pensaríamos que sería mejor. Pero Pablo inmediatamente alza su voz y dice que nada de esto sucedió, pues su llamamiento no fue por hombres, ni su mensaje fue adquirido por la enseñanza humana, ni siquiera por la de ninguno de los que eran apóstoles antes de él. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Miren, recién Pablo había sido salvado por el Señor. Nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles, nos dice este libro, que recibió la instrucción de entrar a Damasco. Recuerden, él iba a Damasco, viene el Señor, se le aparece, se le revela y recibe la instrucción de entrar
a esa ciudad, a Damasco, y de quedarse allí en la casa de un hombre llamado Judas. ¿Para qué? Para recibir instrucción. Ahí viene la pregunta. El apóstol Pablo dice que él no recibió instrucción de hombre. Entonces preguntémonos, ¿de quién recibiría instrucción? ¿De algún hombre? Bueno, dicen las Escrituras que Ananías, un hombre de buen testimonio, fue enviado por el Señor a buscar a Pablo allí a la casa de este hombre Judas para decirle algo. Pero nos dice el libro de Hechos, en el capítulo 22, versículo 14, las palabras que dio Ananías al apóstol Pablo. Hechos 22, verso 14. Miren lo que le dijo a Ananías. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Entonces uno diría, ahí está, Ananías vino a instruir al apóstol Pablo, a darle a conocer la voluntad de Dios. Pero siga leyendo. Y veas al justo, y oigas la voz ¿de quién? De su boca, de la boca del justo, de la boca de Dios. Hermanos, Ananías no vino a instruir al apóstol Pablo. ¿De qué forma, o más bien, de qué fuente había de conocer Pablo la voluntad de Dios? Pues Ananías le dijo que de los propios labios del Señor. Además, en el verso 16 del capítulo 1 de Gálatas se nos dice, no consulté. Él es claro, el apóstol, al decir, yo no consulté, como queriendo decir que Pablo no buscó el consejo. Él no estuvo de parte de él buscar quién le dijera cuál era la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Porque no la necesitaba? No, porque el Señor mismo ya le había revelado su voluntad en el camino a Damasco. Léalo ahora desde el capítulo 26 de Hechos. Hechos 26, versos 16 al 18. Mire lo que le dice el Señor al apóstol, a Pablo en su momento. El Señor le dice en Hechos 26, versículos 16 al 18, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Revelación de Jesucristo, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermanos, Pablo no tenía la necesidad de consultar a ningún hombre. Por lo tanto, él decide retirarse a un lugar solitario. ¿A dónde? Dice que él se fue para Arabia. Y no crea, amado hermano, que se trata de una región poblada con grandes ciudades. Arabia era un gran desierto, y aún lo es. Pero en su momento era un desierto despoblado. El lugar propicio para estar a solas con Dios. Cualquier otro hubiese salido corriendo para Jerusalén a buscar a los apóstoles para pedir su opinión y aún para pedir su bendición. Pero esa no fue la instrucción que el Señor le dio al apóstol Pablo. Ahora bien, piense, aunque Pablo se desliga de cualquier instrucción de parte de los otros apóstoles, esto no significa, hermanos, que el apóstol, que Pablo, no considere a estos apóstoles como verdaderos. Por eso es que él dice, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo.
¿Sí? Él no los está demeritando, él no los está bajando de rango, no. Él consideró que la autoridad apostólica estaba en estos hombres. Él consideró que la autoridad estaba, por ejemplo, en el apóstol Pedro. Y de todos los demás apóstoles del Señor, que eran verdadera su autoridad. Pero aún así, Pablo no acudió a ellos para recibir instrucción, ni para buscar ser comisionado por ellos. Ahora, el viaje a Arabia. El viaje a Arabia no está documentado ni por Lucas, el historiador Lucas, que él escribió el libro de Hechos, ni está este viaje consignado en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, sino solamente aquí, lo que el apóstol Pablo nos dice en esta carta. Y aún así, no sabemos con certeza qué fue a hacer a ese lugar solitario. No lo sabemos. Fíjense, Arabia quedaba al sur de Damasco. Y a decir verdad, quedaba muy cerca del límite, no era lejos entre Damasco y el límite de donde comenzaba Arabia. Y es por eso que Pablo dice que después de estar en Arabia, no sabemos por cuánto tiempo, Pablo regresó a Damasco. Estaba en Damasco, va a Arabia y se devuelve a Damasco, dejando en claro que él no pisó Jerusalén. Él no pisó Jerusalén, sino que volvió al lugar donde fue convertido a Cristo para dedicar su vida a la predicación del Cristo resucitado. Eso hizo el apóstol Pablo. Inmediatamente comenzó a predicar a Cristo. Fíjense por un instante en ese detalle que nos ofrece Pablo, que de acuerdo al versículo 18 de Gálatas 1, se nos dice que el tiempo entre la conversión de Pablo y la visita a Jerusalén, porque Pablo visitó Jerusalén, pasaron 3 años. Fueron 3 años antes de que Pablo fuera a Jerusalén. Es decir, que en esos 3 años Pablo, donde estuvo, que él estuvo en Arabia y en Damasco, él estuvo predicando el Evangelio de Cristo. Desde que fue convertido hasta su visita a Jerusalén. 3 años de predicación del Evangelio. Pero usted me dirá, ¿dónde dice eso? Y usted lo puede leer en el libro de Hechos, Hechos 26. Cuando Pablo está delante del rey Agripa, exponiendo su defensa. Hechos 26, versículo 19 al 20. Mire lo que dice el apóstol. Cuando él habla de su conversión. Hechos 26, 19 y 20. No fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde al llamamiento que me hizo mi Señor. No me opuse a lo que Él me mandó, sino que anuncié primeramente a los que están ¿en dónde? En Damasco. Es decir, Pablo desde el comienzo de su llamamiento, él fue obediente a lo que le fue mandado. Y ahí más adelantico dice, ¿sí? Primeramente a los que están en Damasco. ¿Qué fue a hacer allá? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento, a predicar el Evangelio con el cual él había sido convencido. Hermanos, ya después de esos 3 años, ¿de qué? De obediencia, Pablo ahora sí sube a Jerusalén. Y con esto él no quiere ocultar absolutamente nada, como para no pasar por mentiroso o como queriendo acomodar los hechos de manera que le sirvieran para su conveniencia. Y en esto también ahí nosotros nos equivocamos muchas veces. ¿Sí? Nosotros en nuestra historia, cuando hemos de dar testimonio de algo, suprimimos algunos detalles con el propósito de no vernos como tan flanqueados por algún tipo de acusación. Pablo, él sabía
que cualquier palabra que él usara, que lo relacionara con Jerusalén o lo relacionara con los apóstoles, pues automáticamente iba a ser de espada para los mismos judaizantes de decir, ahí está, Pablo sí fue a Jerusalén, Pablo sí estuvo con los apóstoles, Pablo sí recibió el evangelio de los hombres. Pablo, él dice, sí, esto es verdad, yo fui a Jerusalén. Pablo abiertamente dice que sí, que él subió a esta ciudad y que se encontró efectivamente con uno de los apóstoles, que se encontró con Pedro y se encontró también con Jacobo. Y óigame bien, siendo el primero apóstol y el segundo, un líder prominente de la iglesia de Jerusalén, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, quien escribió la carta que ya estudiamos, la carta de Santiago. Pero además de eso, lo que hace el apóstol Pablo es aclarar que el tiempo que él estuvo en Jerusalén no fue de esos 3 años que nosotros pudimos haberle aconsejado para que fuera a ese colegio apostólico y ser adoctrinado. No, él dice que fue por 15 días. 15 días. Y nuevamente Pablo nos deja a ciegas. No, o más bien, no nos deja a ciegas en el entendimiento, sino que nos ofrece la razón por la cual fue a Jerusalén. ¿A qué fue a Jerusalén? Léalo usted allí. Dice, según nuestra versión Reina Valera del 60, él fue para ver a Pedro. Para ver a Pedro. Y si nosotros entendemos, como debiéramos entender nuestro idioma español, pues él fue a ver a Pedro, pero de ahí más allá pudiéramos no entender a qué, ¿sí? Pero la palabra griega que es utilizada aquí, que es traducida como ver, es interesante porque es una palabra que solamente aparece en el Nuevo Testamento aquí, en Gálatas. No aparece en otra parte del Nuevo Testamento. Y esa palabra ver tiene la intención de expresar la determinación de indagar personalmente por algo o por alguien. ¿Sí? Es lo que hace un historiador. ¿Sí? Un historiador va, indaga, estudia, pregunta, cuestiona para entender algo o entender la vida de alguien. Y es interesante porque esta palabra griega es la palabra historeo, de donde viene precisamente nuestra palabra historia. Entonces, el propósito de aquí de Pablo, de ir a Jerusalén, era la de conocer a Pedro personalmente, con todo detalle. ¿Sí? Y esto lo que hace es dejar por fuera cualquier intención de buscar a Pedro o a cualquier otro apóstol para ser instruido por ellos, o por cualquier otro apóstol, o por cualquier líder de la iglesia de Jerusalén. Adicionalmente, para que no quede la menor duda, el apóstol hace uso de un juramento, y él dice en el verso 20, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Un juramento lícito. Él pudo haber adjuntado quizás a esta carta a los Gálatas, él pudo haber adjuntado una nota de parte de Pedro y de Jacobo, ¿sí? Decir, mire, por puño de Pedro, ellos pueden testificar que yo fui a eso a Jerusalén. Yo no fui a ser instruido por ninguno de ellos, ¿sí? Él pudo haber adjuntado algún documento para que testificaran estos par de hombres el propósito de ir a Jerusalén. Pero habían detalles, hermanos, en la vida de Pablo en los cuales no habían testigos, ¿sí? Como lo fue el viaje a Arabia, no habían testigos. Por tanto, Pablo lo que hace es apelar a Dios como testigo para decir que en su declaración no hay falsedad. Que la instrucción recibida por Pablo no fue por hombres, sino por Cristo mismo. Con esto Pablo les quiso decir a los Gálatas que fue Cristo
quien le reveló el mensaje del Evangelio y que Cristo le envió a los mismos sitios donde él iba a destruir y a perseguir a los cristianos, pero ahora él iba para dar testimonio de Cristo resucitado. Así es que, amado hermano, piense usted muy bien de dónde viene el Evangelio que ha recibido y que ha dicho aceptar. Viene de la revelación de Cristo, viene de la Escritura. Usted puede dar testimonio que de lo que ha creído realmente proviene de Dios o ha sido palabra mutilada por el hombre. Porque de acuerdo a eso, viene ese antes y ese después del que he venido hablando. Si realmente lo que usted ha recibido proviene de Dios o proviene de la sabiduría humana. Y en ello, hermanos, se va esto a proyectar en el cumplimiento del propósito de Cristo. ¿Sí? Y piensen una cosa. En primera instancia nosotros pudiéramos pensar que de acuerdo a lo que hasta aquí hemos visto del versículo hasta el versículo 20, el propósito de Cristo es la obediencia. ¿Sí? Dios lo llama para salvación, lo llama para el ministerio y le da las instrucciones claras para que él hiciera. ¿Y Pablo qué hizo? Automáticamente él se rinde en obediencia a hacer la voluntad del Señor. La obediencia a Cristo debe ser vista exactamente como el plan inalterable del propósito de Dios para todos los cristianos. Allí usted tiene la primera, dígame bien, la primera obra de transformación en la vida de aquel que ha recibido el Evangelio. La obediencia. ¿Cuándo? ¿Después de 3 años? ¿Después de meses? ¿Después de qué? No, inmediata. Inmediata. Pudiéramos pensar que ese es el cumplimiento del propósito de Cristo. Y esto es realmente cierto, que la obediencia pudiera hacerlo, ya que Pablo tenía muy en claro que su obediencia al llamado que recibió se habría de convertir en su pan diario, ¿sí? Todos los días, de ahí en adelante a su conversión, él dedicó su vida a obedecer a Cristo en el ministerio al cual había sido llamado. Pero había algo mayor a la obediencia. Hay algo mayor a la obediencia, y era que la gloria de su labor no le pertenecía a él, sino a su Señor, quien lo llamó y le instruyó. Ahí está. ¿Para qué usted hace las cosas? ¿Para qué usted obedece? Usted me puede decir, efectivamente, yo procuro obedecer la ley de Dios. ¿Pero para qué lo hace? ¿Para que lo vean afuera? El Señor fue muy claro, el Señor no anduvo con tapujos. El Señor dijo, no sean como los fariseos que oran ¿en dónde? En las esquinas para ser vistos. No ofrenden como lo hacen los fariseos que a son de trompetas lo hacen delante de todo el mundo. No demuden sus rostros cuando ustedes ayunen, para que la gente diga, ay, pobrecito, ahí viene el fariseo. Mire lo piadoso que está ayunando. ¿Es para eso? ¿Para nuestra gloria que nosotros obedecemos al Señor? Sí, es importante obedecer al Señor inmediatamente y de manera abnegada. Pero que esa obediencia, hermano, cumpla el propósito de Cristo, que es llevarle la gloria es a Él y nada más que a Él. Después de esos 15 días de Pablo estar en Jerusalén, Pablo continuó con lo que él había sido llamado. Él continuó con la obediencia a su ministerio, a ser apóstol a los gentiles. Y para ello, pues, ¿qué hace? Pues él emprende de nuevo un viaje, pero a las regiones del norte, ¿sí? Entonces está Damasco, que pertenece a la región de Siria, baja un poco a Arabia, sube nuevamente a Damasco, baja a Jerusalén, que está al sur, aunque Pablo dice, no subí a Jerusalén,
Y habla de subir es porque Jerusalén está posada en unas colinas, entonces no subió a Jerusalén, pero ahora de Jerusalén nuevamente, de esta parte sur, nuevamente va al norte, pero no solamente ya va a Damasco, ¿sí? Sino que va a toda la región de Siria. Dice que fue a Siria. Pero no solamente va a esa parte de Siria, a esa región, sino que va aún más allá, más al norte. Va a la región de Cilicia, donde se encontraba su ciudad natal, Tarso. No hay límite, hermanos, para el ministerio de Dios que ha puesto en medio de su pueblo aquí en la tierra. ¿Por qué somos tan cobardes, hermanos? Y nos limitamos. El Señor nos dio la tierra para predicar su palabra. Y aún en ello estaba la ciudad de Tarso, de donde él había nacido. Efectivamente, hermanos, esto da cumplimiento a su llamado, a hacer luz a los gentiles. Esas regiones de Siria y de Cilicia, región de gentiles, donde se comenzó a establecer las iglesias cristianas. Por ejemplo, en Siria, allí se sembró la iglesia de Antioquía. Y usted debiera, hermano, tomarse la tarea de estudiar cómo fue ese ministerio tan hermoso. ¿Qué hizo el Evangelio en esa ciudad, en Antioquía de Siria? Pues Antioquía de Siria llegó a ser el epicentro de los viajes misioneros que hizo el apóstol Pablo posteriormente. Ahora bien, lo que más impacta de esta labor de Pablo en las regiones del norte es que se trataba de tiempos muy diferentes a los nuestros. Se trataba de tiempos en donde no había radio, en donde no había televisión, donde no había internet. Y aún así, su testimonio como siervo de Cristo llegó a las regiones del sur, donde él no había estado como cristiano. Él fue a Jerusalén, pero él no deambuló por Judea. Pero aún a esa región de Judea, al sur de donde él estuvo realizando su ministerio, allí llegó su testimonio como siervo de Cristo. Y es interesante porque obviamente esa región de Galilea ya había abrazado el evangelio que había sido predicado por los demás apóstoles. ¿Sí? Entonces, el testimonio de Pablo llegó a los oídos de los hermanos de Judea. ¿Sí? Iglesias prácticamente conformadas por creyentes judíos, quienes entendieron que la conversión de Pablo era verdadera, al contrastar el antes y el después de la vida de este apóstol. Léalo usted en los versículos 21 y 23 de Gálatas 1, versículos 21 al 23. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Hermanos, en la vida de Pablo hubo un antes y un después. Hubo un antes y un después. Testimonio en los oídos de otros creyentes. Antes, él asolaba a las iglesias de Cristo. Y después, ¿qué nos dice la Escritura? Después él predicaba esa fe que él mismo perseguía, ¿sí? Y la perseguía con gran odio. Ahora yo pregunto, ¿acaso no se trata, amado hermano, de un testimonio que es contundente, que demuestra que Cristo le hizo una nueva criatura? ¿Acaso la obra de Cristo no es poderosa para transformar una vida? Sí que lo es, sí que lo es. Los hermanos de las iglesias de Judea, verdaderos convertidos a Cristo, jamás, óigame bien, jamás se les ocurrió pensar en que la obra de Pablo era digna de las credenciales propias de su nacionalidad o de su conocimiento en el fariseísmo. ¿Por qué? Porque en Pablo nunca estuvo esa pretensión después de Cristo. Antes de Cristo sí.
Antes de Cristo sí. Él apelaba a sus credenciales, a lo que él era. A eso apelaba. Pero ahora ya no. Porque la gloria se la daba ¿a quién? A Dios. A Dios. A Él sea la gloria. Recuérdelo allí en el verso 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque la obra es de Él, del Señor, no de Pablo. Por eso es que estos cristianos entendieron que lo que hizo Pablo no fue por lo que él era en el antes. Estos hermanos judíos no le dieron la gloria al hombre, sino que la adjudicaron a Dios, cosa que Pablo quiso dejar muy en claro allí en ese verso 24. Glorificaban a Dios en mí. No me glorificaban a mí, sino glorificaban a Dios en mí. En lo que Dios hizo en mí, en lo que Jesucristo se reveló en mí, en lo que me transformó Cristo ahora. Judíos cristianos, hermanos, daban testimonio que Pablo era un verdadero creyente y alababan a Dios por haber convertido a esta persona que era imposible para cualquier juicio humano poderlo cambiar. Y allí también, hermanos, nosotros hay veces como que somos escasos de fe, de pensar de que el Señor tiene imposibles, que hay personas que son tan malas que son imposibles para Dios. Y no es así, porque por sus frutos los conoceréis. Y Pablo es un ejemplo de lo que dijo precisamente nuestro Señor Jesucristo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No había un caso más imposible para los hombres que transformar un corazón duro, egoísta, como el del apóstol Pablo. Pero para Dios nada hay imposible. ¿No conoces a Cristo? ¿Traes un pecado que crees que es imperdonable? Es que no conoces a Cristo, quien es capaz de perdonar el pecado más condenable sobre la tierra. Hermanos, pero volviendo a Pablo, pero que un judío cristiano, y esto impacta, pero que un judío cristiano dé testimonio de Pablo, hermano, esto realza que aunque no tuvieron contacto personal con Pablo, ellos identificaron que la fe que les fue predicada por los apóstoles era la misma fe que predicaba Pablo. Recuerde que este testimonio se lo está dando Pablo a estos hermanos gálatas que estaban siendo minados por doctrinas judaizantes. Y Pablo está diciendo, la misma fe que yo les prediqué es la que se ha predicado de siempre por nuestro Señor Jesucristo. Y traigo como testigos a los hermanos de Judea, que ellos pueden testificar que la fe que yo predico es la misma con la que ellos fueron salvos. ¿Y esto qué los llevó? A cumplir el propósito que es sobre todo propósito. ¿Cuál es? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. El testimonio de Pablo fue objeto de glorificar a Dios. Ese es el resultado de su llamado. Ese es el propósito del predicador, del pastor, del creyente. Glorificar a Dios en sus actos como nueva criatura. La transformación espiritual de un hombre siempre debe tener como resultado la gloria de aquel que ha hecho la obra de restauración. Solo aquel que entiende que es salvo no por su obra, sino por la obra de Cristo, está en capacidad de darle gloria al que obró. Pero si hemos sido mal enseñados que la salvación o que toda gracia, aunque es contradictorio, es merecedora por lo que yo digo, pienso, hago, la gloria es mía y no de Cristo. ¿Qué podemos concluir, amados hermanos? Podemos concluir que una verdadera conversión
tiene resultados que son ampliamente visibles y que abundan en la obediencia al Señor desde el primer momento en que el individuo ha sido regenerado. Ahí está. Eso es lo primero. ¿Digo ser cristiano? ¿Cómo está su obediencia? ¿Cómo está mi obediencia? ¿Pero obediencia a qué? No sé. Pues amado hermano, el Señor no ha sido, amigo, el Señor no ha sido revelado en su vida. No conoce la voluntad del Señor, no sabe para qué ha sido llamado, no conoce los propósitos de Cristo. En primer lugar, obediencia inmediata, desde el primer momento en que ha sido regenerado. El Señor le escribe a una de las iglesias del Apocalipsis, porque has dejado tu primer amor. Cuando fuimos salvos, amados hermanos, había un amor ferviente, dedicado, expuesto de manera deliberada a hacer lo que el Señor me diga. Pero hay quienes no han experimentado el primer amor, porque no han sido amados, porque no han recibido a Cristo como su Señor. Ahora, pretender que un hombre no debe obediencia inmediata a Jesucristo después de haber sido regenerado, lo que hace es cuestionar la eficacia del llamado de aquel que le ha llamado. Cuestionar. Pero como eso es imposible, porque cuando el Señor llama, lo hace eficazmente, Él no se equivoca, Él llama eficazmente. Lo que sí puede estar pasando es que aquellos que confiesan de labios que son salvos y que tal vez fueron expuestos al Evangelio y conocieron a Cristo de manera externa, porque eso puede pasar, muchos que conocen a Cristo de manera externa, nunca les fue revelado Cristo en su corazón. Nunca. Miren el testimonio de este hombre, de Pablo, un verdadero enemigo de Dios, un enemigo que luchó con todo lo que su carne le podía otorgar. Y se encontró con el Señor, quien mansamente, también puede sonar contradictorio, pero es hermoso, que el Señor se atravesó y mansamente lo derribó a sus pies. ¿No hizo Cristo eso mismo con nosotros? En su paciencia, en su mansedumbre, con amor nos llamó por el Evangelio y nos derribó a sus pies, humillándonos. ¿Y nos hizo qué? Una nueva criatura. Y desde el momento de ese llamamiento, el apóstol Pablo no dudó en seguir demostrando una obediencia inmediata y abnegada. Inmediata y abnegada. Esa es nuestra obediencia a Dios. Obedecemos cuando necesito su favor. Nuevamente, ¿vivimos por obras? ¿Soy obediente porque necesito que el Señor me bendiga en esto? ¿Voy a la iglesia porque necesito que el Señor me bendiga? ¿Oro porque necesito obras? No. Nosotros obedecemos porque el Señor, uno, nos ha hecho un llamado a servirle. Dos, porque reconocemos que toda obediencia de parte nuestra sería insuficiente para rendirnos al gran Rey. Y tres, le obedecemos a Él porque eso le trae gloria. Es a Él y no a mi vida. Cristiano, ¿qué le ha impedido seguir a Cristo? ¿Qué le ha impedido seguir a Cristo? No hay nada que esperar. Nada. No hay por qué pedir consejo a ningún ser humano para saber el cuándo y el cómo seguir al Señor.
No lo hay. Piense por un momento. ¿Cuántas veces hemos pospuesto el servir al Señor con los dones que Él mismo nos ha dado? Y esto ha sucedido porque hemos preferido hallar el consentimiento de algún amigo o tal vez de nuestro cónyuge. O quizás ha sido de estorbo los mismos recursos. Pedimos la bendición de Dios, pedimos por un trabajo, pedimos por salud, pedimos por una cantidad de cosas que son lícitas, pero que las hemos convertido en estorbo para servirle a Dios. ¿Está mal estudiar? ¿Está mal trabajar? ¿Está mal ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo? No. Pero se convierte en malo cuando se atraviesa al propósito de obedecerle a nuestro Dios. Y no me canso, hermano, no me canso de decir cuando a usted se le presenta una oportunidad laboral, ¿qué es lo primero que usted pregunta? ¿Cuánto me van a pagar? ¿O va a estorbar a mi servicio al Señor? Básico. Y donde apunte, allí está su corazón. Allí está su corazón. No es común escuchar ideas tales como serviré al Señor cuando me pensione. Estoy ocupado, estoy trabajando, el Señor sabe lo desgastante que es esta labor que Él mismo me ha puesto. Sí. Llego tarde a la casa, estoy cansado. El sábado también tengo que trabajar. El día domingo es el único que tengo para descansar. El Señor lo sabe. Por eso no voy a la iglesia. Cuando me pensione, cuando tenga tiempo. O escuchar ideas. Cuando mis hijos estén mayores. Estoy criando. El Señor lo sabe. Es complicado lidiar con un bebé, con 2, con 3. Es difícil. Igual si voy a la iglesia, no me dejarán escuchar. Escuchar ideas tales como, cuando haya estudiado lo suficiente, ¿sí? No, yo no soy diestro para predicar el Evangelio, necesito estudiar más, necesito hacer un seminario, necesito hacer un curso bíblico, necesito. Y cuando tenga eso, los títulos, ay sí, Señor, úsame. Como si servir al Señor se tratara de reservar las migajas de lo que nos queda. Eso es. ¿Acaso el Señor le pidió a la viuda? No, viuda, esas 2 moneditas no son suficientes. Mire a ver cómo soluciona esto, ya sea con el Estado, que le dé un subsidio, o adopte un hijo que la mantenga y le dé más recursos. No, el Señor usa lo que Él ha concedido. A esa mujer le concedió 2 blancas y las usó el Señor. ¿Qué tenía Pedro? Es curioso porque el mismo Pedro le dice al Señor, Señor, pero lo hemos dejado todo. ¿Qué dejó Pedro? Ni el barco era de él, unas redes rotas. Las dejó por seguir a Cristo, pero las dejó. ¿Qué dejó Mateo? Estaba sentado en su trono, recibiendo plata de manera deshonesta, y el Señor le dice, Mateo, ven, sígueme. Listo, Señor, para las que sé. Ahí estoy. El Señor te está pidiendo y me está pidiendo. Esto que ustedes tienen hoy, trabajo, ropa, comida, mercado, lo que sea, es efímero. Él pide su corazón. Él pide su servicio. Pero tristemente, primero estoy yo. Primero estoy yo, esto que no sabemos ni cuándo va a terminar.
¿No lo estudiamos desde Santiago, que la vida del hombre es como niebla? No sabemos qué será de nuestro mañana. Pero sí podemos saber que en Cristo tenemos un mañana asegurado. Pero estamos echando raíces en este mundo de una manera tan necia, aún torpe. Y lo que me sobre para el Señor, que me sobre. ¿Tiempo? Señor, ¿necesitas tiempo? Espera, tengo que hacer. Lo que me sobre es para ti. ¿Dinero? Sí, Señor. Espera y pago. Y lo peor, para ti. ¿Intelecto? No, Señor. Primero mi estudio, primero mi examen, primero lo que sea. Y la lectura de la Escritura y de los libros que nos han dejado grandes hombres de Dios para después. Para después. Si Pablo hubiese tenido ese pensamiento, téngalo por seguro que ningún gentil hubiese llegado a los pies de Cristo. Después, Señor. Después tengo que ir a Pablo, tengo que ir a Pedro, tengo que ir a Jerusalén, tengo que entrenarme. Si ese pensamiento lo hubiese tenido Pablo, ningún gentil hubiese llegado a los pies de Cristo. Hermanos, si Cristo lo llamó para salvación, es porque además de su alma, Él quiere su servicio. ¿Qué es el domingo? Piensen, esto es un ejercicio muy básico. Uno dice, muy curioso porque uno le dice a la mamá, al papá o a quien sea, quien haya dejado en casa, me voy porque voy al servicio. O sea, tiene el concepto. Porque esto, lo que estamos haciendo acá, es un servicio a Dios. Es que ahí está el problema, hermanos, porque nosotros creemos que servirle a Dios es hacer actividades, y que la obra del teatro, y que, qué sé yo, que ¿cómo se llama eso? La salida para las damas, para los varones, activismo. Eso es servir al Señor. Muéstremelo en la Escritura, y lo hacemos en esta iglesia. El Señor me manda o nos manda a que le adoremos en el día domingo, y eso es servirle. Porque Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Está buscando su servicio. Por tanto, fíjense que Pablo, como los demás apóstoles, ellos lo dejaron todo por seguir el llamado del Señor. Por tanto, si hemos sido llamados por Dios, no hay razón por la cual no abandonemos de inmediato nuestro estilo de vida, por más agradable que pudiera ser o por más exitoso que estuviéramos viviendo o hayamos planeado. ¿Estamos dispuestos a abandonar nuestros planes? ¿Estamos dispuestos a abandonar nuestra comodidad por servir al Señor? La carrera de Pablo era la que cualquier otro judío podía desear antes de Cristo. Y aún así, él determinó dejar todas esas cosas, pues él sabía muy bien que todo aquello que él era no le ayudaría a nada. Por el contrario, su ética antigua le sería de estorbo para servir a quien salvó su alma. Todo cristiano debiera seguir el ejemplo de este varón. Seguirlo con determinación, seguirlo con prontitud, acudir a hacer la voluntad de Dios. No para hacerse un nombre entre los hombres, pero sí para convertirse en un cristiano útil en el reino de los cielos. Porque la iglesia es endémica en nuestros días. Porque la iglesia no ora, porque la iglesia no cree,
Porque la iglesia no es constante. Porque la iglesia dejó de amar a su Señor. Y lo leíamos desde Oseas. Se apartó a los Baales, a sus fornicaciones. Ser útil, óigame bien, ser útil en el reino de los cielos va a implicar ir a predicar a aquellos lugares que nosotros no deseamos, ¿sí? O que no están dentro de nuestros planes. Mire, hermano, de verdad yo le digo, para mí, ¿qué más cómodo que predicar en Chía? Porque me va a desgastar tiempo, dinero, todo lo que sea. ¿Por qué me va a desgastar en eso si lo puedo hacer en Chía? Igual no somos muchos, en Chía tampoco vamos a ser muchos. Entonces, pero el Señor nos lleva a que su llamado, ¿sí? A que cuando Él nos llama, vayamos a predicar aún a aquellos a los cuales les hemos hecho daño. Pablo iba a atacar a los cristianos que se congregaban en las sinagogas. Y después fue a esas mismas sinagogas a predicar del Evangelio. Y aún también podemos llegar a ser llevados por el Señor a predicar donde no seremos recibidos. Ahora piénselo desde otra perspectiva, desde otra posición. Así como los cristianos judíos aceptaron a Pablo, también nosotros debemos recibir en efecto a todo aquel que Dios ha salvado. Pero aún en ello también nosotros marcamos diferencias. Es que yo a este lo conozco, y este es ta. Ahorita no me venga con que es un cristiano. Esto no me lo invento, hermano. Esto lo he visto y lo he vivido. ¿Cómo? De algunas personas dicen, ¿y este qué hace acá? Este es Tintin, pastor, mire, cuidado con este, porque mire, Es interesante que en la posición en que el Señor me ha puesto, a uno le llegue información que, ay Señor, si yo no fuera consciente de que el Señor me dice, no juzgue su apariencia, mire su corazón. Más de uno estaría descabezado. Sacaría mi espada invisible y los hubiese decapitado. Y después me quito la mía. No importa cuál haya sido la vida de este hermano, pero si la ha abandonado por seguir a Cristo, debe ser acogido como un hermano más en Cristo. Esto de aceptar a los redimidos es porque reconocemos la obra de Dios en medio de ellos y recordamos lo que Dios hizo con nosotros, y como respuesta debemos es darle la gloria a nuestro Dios. Y recuerde que Pablo ya nos ha enseñado que darle la gloria a Dios es reconocer el valor de Dios, es reconocer su reputación, es valorar el peso sabiendo quién es Él y la poderosa obra que Él es capaz de hacer. Los cristianos de Judea glorificaban a Dios por muchas razones. Una de ellas es que entorpeció la persecución que hacía Pablo en contra de los cristianos. Ellos también glorificaban a Dios porque transformó a ese instrumento de muerte para ser un instrumento de vida al predicar el Evangelio entre los gentiles. Así es que siempre, hermanos, debemos nosotros regocijarnos cuando un pecador se vuelve de su camino de pecado. Pero aún en eso somos hasta envidiosos. ¿Sí? Queremos ser el primero, queremos ser el santo y que los demás vivan en su miseria. No, hermanos, debemos regocijarnos cuando un pecador se vuelve de su camino de pecado y así ser animados a alabar a Dios, porque hay un alma que ha sido rescatada de su vana manera de vivir, que ha sido rescatada de su ruina eterna
para ser ahora un heredero de gloria. Yo le pregunto, y ya con esto termino, hermano. ¿Dios es glorificado en su vida? Los hermanos, los creyentes pueden ver en su testimonio un motivo para glorificar a Dios. Sus hermanos pueden testificar que su conducta ya no corresponde a la de un impío que no se somete a Cristo. Hermano, puede que usted esté lidiando con buscar la aprobación de otras personas. Y es eso lo que le ha limitado para no servir a su Señor. Y no ser motivo de alabanza para su nombre. Hermanos, que el Señor nos ayude, en verdad. Que nos ayude a entender que la nueva vida que hemos recibido es para alabanza y adoración de su nombre. Y esto debiera alentarnos a ser fieles a Dios y a su obra. A su obra.